de Jeremías. Jeremías, el capítulo 3. Jeremías, el capítulo 3, versículo 22. Dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurareis, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y se gloriarán. Capítulo 4, verso 3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. No sembréis entre espinos. Primer versículo, solamente una reflexión de las ideas que aparecen allí. La palabra arrepentimiento tiene que ver con la palabra que aparece en el verso 1 del capítulo 4, volverse, volverse. Yo voy en una dirección, y si me arrepiento, doy media vuelta y voy en el sentido contrario en el cual iba. Me volví, me arrepentí. Y la palabra que aparece en el verso 22, la conversión, convertíos, convertíos. Y cuando hablamos de la salvación, a veces mencionamos la palabra conversión. Los convertidos, hablamos de las personas salvadas, y también nos referimos a los cristianos como los convertidos. O cuando contamos algún testimonio, decimos: yo me convertí, o el Señor me salvó, pero tiene la misma idea, o yo me arrepentí. Hay varias cosas que pueden referirse a la misma situación, pero la pregunta es, en cuanto a ti, en cuanto a tu vida, ¿alguna vez en tu vida te has convertido? ¿Alguna vez en tu vida te has vuelto de tu mal camino? La vez pasada considerábamos las miradas, y como decía el versículo en aquella oportunidad: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El volverse tiene que volverse no a una religión, no a los santos, no a las mediadoras, sino que el volverse y el arrepentirse y el convertirse, todo tiene un centro, y es Dios. La religión no nos salva. Los santos, así llamados, refiriéndome a aquellas estatuas, no nos salvan. Cualquier procesión que hagamos no nos va a salvar. El volverse, el convertirse, el arrepentirse de nuestro mal camino, está bien, es una parte. Hay personas que están arrepentidas de lo que han hecho. Hay personas que quieren volver de su mal camino, pero luego se quedan allí y no acuden a la persona correcta, acuden a la religión o acuden a cosas creadas por los hombres.
Tenemos el caso de Judas, que él verdaderamente se arrepintió de haber entregado sangre inocente, refiriéndose al Señor. Y él se arrepiente. Dice la palabra que Judas se arrepintió. Pero su arrepentimiento, ¿dónde lo llevó? Se sintió culpable de lo que había hecho, sabiendo que había entregado sangre inocente, habiendo conocido al Señor, sabiendo que el Señor no había hecho nada malo, Él le entregó. Y entonces se da cuenta que entregó sangre inocente y se arrepiente y toma aquellas monedas que había recibido por entregar al Señor. ¿Y dónde las lleva? La lleva a la religión, a los fariseos. ¿Qué le dice la religión? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Tenemos que entender que la religión no nos va a salvar. La religión es un invento humano, pero el convertirse al Señor, el volverse al Señor, eso es de Dios. Él ha dejado ese camino, que nos volvamos a Él y solamente a Él. ¿Y cómo nos ve la Escritura? Como hijos rebeldes. Entendemos la figura a nosotros. El padre le da un mandamiento a un hijo, una y otra vez, aunque sea un pequeño mandamiento, de que el hijo llegue a tal hora, de que el hijo ordene su cuarto, de que lo llame en un momento determinado, y escuchando todas estas indicaciones, el hijo no hace caso, una y otra vez, y recibe castigo por ello. Y nuevamente las ordenanzas, y nuevamente el hijo desobedece. Si nosotros como seres humanos entendemos que ese hijo es un hijo rebelde con sus padres, ¿cuánto más entender este pasaje? Que Dios nos ve como hijos rebeldes cuando nosotros no obedecemos a sus mandatos, a sus ordenanzas, a sus decretos, todo lo que Él ha establecido en la palabra de Dios. Hijos rebeldes, yo sanaré tus rebeliones, sanaré tus rebeliones. ¿Cuántas veces nos apuramos en ir al médico, en hacernos los exámenes, porque algo tenemos en nuestro cuerpo? Pero ¿cuánto nos apuramos respecto al alma, al espíritu? Dejamos pasar lo que a veces sentimos o lo que a veces nos está pasando en nuestra alma y cuerpo y no acudimos al Señor, no volvemos nuestra mirada a Él, no nos convertimos. Arrepiéntete, dice el Señor, arrepiéntete y cree del Evangelio. Volver, volver. Vas en una dirección, en un camino que te lleva a la condenación. El Señor quiere que te vuelvas, que te arrepientas de ese mal camino. Pero no mires a la religión, mira al Señor, mira al Señor, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Es una imagen que en nuestro país se tiene en la religión, un crucifijo, una cruz. Pero ¿cuántas personas saben el por qué el Señor quiso estar en aquella cruz? Decidió estar en aquella cruz. Lo dijo de antemano que iba a estar en aquella cruz, mas al tercer día él iba a resucitar. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y el Señor se presenta como el médico de los médicos. Y el médico que da un diagnóstico certero. ¿Cuántas veces lamentablemente nos ha tocado escuchar de un diagnóstico errado? Y tenemos que buscar dos o tres
especialistas para que nos digan la verdad de lo que tenemos, algo certero. Pero el médico de los médicos, nuestro Señor, Él ha dado un diagnóstico certero. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se apartaron. Cada cual se apartó por su camino. Somos como ovejas descarriadas. Ese es el diagnóstico que ha dado el médico celestial. Pero él dice también, como médico celestial, yo sanaré vuestras rebeliones. Amigo, el Señor quiere sanar tu alma, sanar, sanar tu alma. Hay personas que el Señor utiliza la tragedia en sus vidas para acercarlos un poco más a Dios. Pero pasa el tiempo y se recuperan y se olvidan de lo que Dios les estaba mostrando. Recuerdo el caso de un matrimonio a punto de morir por el COVID y pensaron y meditaron en las cosas espirituales. El Señor los sanó, en su misericordia les dio un tiempo más de vida, pero pasado el tiempo ya todo volvió a la normalidad y se olvidaron de esa cercanía. Vieron la luz, pero no se acercaron más a la luz. Supieron del pan de vida, pero no lo digirieron, no lo degustaron, no lo comieron. Qué lamentable que haya muchas personas así, sabiendo todo lo espiritual, pero estando allí desde lejos, mirando desde lejos. Sin embargo, el Señor quiere que nos unamos. Incluso la carta a los Corintios dice que nos unimos en un espíritu con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y sanarás de tus rebeliones. Y dice al final, he aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es el Señor nuestro Dios que nos está llamando. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos oídos sordos al llamado del Señor? Pensamos que son casualidades lo que acontece en nuestra vida, pero es el llamado de Dios. Es el llamado. Está buscando nuestra atención. Un joven es llamado de atención, por ejemplo, en su juventud, cuando en la universidad entran y dicen, atropellaron a tu compañero y parece que falleció. Un tremendo llamado de atención. Una persona con altos índices académicos, una persona con un futuro prometedor y parte a la eternidad. Un llamado de atención para muchos jóvenes que no piensan en la muerte, que piensan que tienen todo el futuro por delante. Y Dios llama la atención y pregunta, ¿qué pasa si hubieras sido tú? Si hubieras sido tú el del accidente. Venimos a ti, oh Señor, venimos a ti porque no podemos ir a nadie más. La religión no puede solucionar los problemas de mi alma, de mi espíritu. Nadie puede solucionar aquellos problemas sino solo tú. Oh Señor, eres tú, mi Dios, mi Salvador. Vuélvete a mí, dice el Señor. No busques a nadie más, sino al Señor. Y el último versículo que leí es como una advertencia, porque suele suceder aquella parábola que contó el Señor, que el sembrador sale al campo a sembrar y solamente la semilla que dio buen fruto fue la que cayó en buena tierra. Y habían otras que era solamente apariencia, una falsa conversión, un falso arrepentimiento, un falso creyente
Y Pablo advierte que algunos han creído en vano, han creído en el vacío, en la nada. Pero pasado el tiempo, se da cuenta de que hay trigo y hay cizaña. El trigo es de Dios, pero la cizaña, aunque parece trigo, no es de Dios. Y ahí entonces el verso dice, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, no sembréis entre espinos. Aquella tierra donde cae la semilla entre espinos no da el fruto como corresponde. No es buena tierra, solamente en apariencia. El sembrador sabe que al sembrar entre espinos no va a llegar a buen término. Vuélvete, vuélvete a mí, dice el Señor, porque yo te redimí. Hay otros pasajes que dicen, no seas rebelde. Y el mismo apóstol Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. Hay personas que están esperando que Dios les hable de una manera especial, pero si uno conversa con aquellos, ya el Señor les ha hablado varias veces, en varias oportunidades y de distintas maneras, y las personas son rebeldes. Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, obedeció lo que el Señor le estaba diciendo, y la Escritura dice también, obedeced al Evangelio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.